Bueno, una oracioncito. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos damos gracias para ese domingo. Otra oportunidad para servir. Ayúdanos a seguir preparándonos para este camino. Amén. Nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El tema que tengo yo es el tema número 2, que es, yo sé que es conociendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es bonito, la verdad. Y como si ustedes hicieron la tarea, no sé, era ver varios versículos. Yo lo puse en el WhatsApp, pero Marcos 1, 3, 5, 6, 10, varios, ¿verdad? Y la tarea era para leer eso en su tiempo libre y contemplar. Vamos a poner en común lo que hemos descubierto con esas. Mi pregunta primero es si han hecho sus tareas, sí o no. Profe, yo quiero una prórroga porque I don't have time. Ok, no tuvo time a Zacarías, ¿usted hizo la tarea? Ay, Profe, querido profesor, yo hice una parte solamente. Estaba medio fregadillo, pero algo Sí. hicimos ahí. Teresita. Así la hizo el Marcos. No te escuchamos. Teresa. Perdón, es que estaba buscando dónde la tengo, pero yo la hice. Yo la hice, pero no la encuentro. Lo importante es eso. A mí me pasó a mi Pero abuela, sí digo, sé yo sí sé que que lo busqué y sí lo tengo. Yo lo hice más fácil porque yo estaba imaginando que no tiene todo. Allá tengo en la pantalla. La pregunta es, ¿qué es lo que dice cada uno de esos personajes sobre Jesús y cómo lo recibe y valora Jesús? Porque no tenemos personas leyendo. Zacarías, no, Franklin, mejor leer sobre los demonios. Bueno, dice que los demonios en Marcos 1:24, los demonios le preguntan a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. En Marcos 3:11 dice, y los espíritus impuros apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 5 del 6 al 7 dice lo siguiente, al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él gritando con fuerza, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Muchas gracias, don Franklin. Zacarías, la gente. Bueno, la gente anda diciendo, no, es Marcos 6, 14, 15 dice, el rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Marcos 10:47, al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Esto es del ciego Jericó. Ahora, Marcos 11, del 9 al 10, dice, los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosanna, ahí falta una N, yo creo. Hosanna en las alturas. Hasta ahí, ¿verdad? Excelente. Sí, excelente. Tere, ¿para qué no Herodes, Pedro y el centurión? Herodes, Marcos 6:16. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Pedro, Marcos 8:29.
¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. El centurión, Marcos 15:39. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El evangelista dice Marcos 1:1, lo que es el inicio, ¿verdad? Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, hijo de Dios. Hay mucho más, Señor. Ok, vamos a regresar. Ah, está Karen. Bueno, ya tengo tarea para ella. La voz del cielo. Marcos 1, 9 al 11 dice, en aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Marcos 9, del 2 al 13 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Tenemos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaba resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta, ¿por qué dicen los escribas que antes debía venir Elías? Jesús le respondió, si Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Es Hijo muy querido, escúchenlo. Lo interesante de eso, cuando yo estaba preparando esa lámina, es que yo solo quería poner eso, porque eso es lo único que dice la voz del cielo. Sí. Pero al final era, yo seguía yo digo, hay una razón que ellos quieren que solo eso. Jesús, ¿qué dice de su mismo? Regresamos con Franklin. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Marcos 9:30-31. Al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Marcos 10:33. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre Sorry.
Epa, epa. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Marcos 14, 61, 62. Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente. ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, así, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. We can hear you, man. No está hablando. Excelente. Esa parte, hemos conocido todo eso, pero para leerlo así en línea, digo exactamente quién dice quién es Jesús. La pregunta ahora, eso es lo que hay para calentarnos. La pregunta para conversar ahora es, ¿qué dice la gente hoy en nuestras comunidades, en nuestro mundo? ¿Quién es Jesús? Yo tengo dos uno que yo estoy pensando ahora. Jesús, queremos, bueno, el mundo hoy, aquí mínimo en Guanacaste, Jesús es Jesús de miércoles de ceniza. Jesús de Navidad, tal vez, ¿verdad? Pero por ahí, digo, algo mínimo. Y ni el mensaje completo es lo que quería decir. Jesús hoy en día no es un mensaje completo. Mi otro comentario es Jesús seguro es una mentira o un hombre bueno, pero no importa. Es el otro. Uno que era una de todo lo fabricado, historia o hombre lindo y whatever, lo que sea, es lo que yo escucho. ¿Qué más? Yo lo veo en la actualidad para la mayoría de la gente es Jesús apagafuegos, porque problemas, enfermedades y corremos a buscarlo creyendo que pues que con eso vamos a pasar todo problema, nos vamos a sanar, ¿verdad? Entonces para mí el más evidente es un Jesús apagafuegos. Bueno, si yo tengo que decir algo, pues voy a decirlo, si me lo permiten. Para mí hay dos Jesús, el de la teoría y el de la práctica. Es lo que yo veo en la gente. En teoría, usted le pregunta a la gente y Dios es todo para mí. Y con eso no se hace nada. Dios es todo para mí. Pero en la práctica, usted los invita, se va a las casas, los invita a ir a una misa, los invita a ir a una celebración, los invita a congregarse y te dicen que sí, pero no llegan. Entonces, hay un problema. Hay un problema ahí que en teoría sí, tenemos unas cosas lindas. Es un Jesús mágico para muchos. De que yo con los milagritos que me haga y todo eso, estamos bien. Si el padre dice, vamos a hacer sanación y todo eso, todo el mundo está ahí agolpado. Y eso era algo más que eso, muchísimo más que eso. Pero resulta que si no se te ofrecen eso, llegamos 4 gatos y pues ahí hacemos cualquier cosilla, nos vamos y otro día ya no llegamos porque muchas veces vamos por ver qué es lo que me van a decir. Si me interesa, bueno, y si no me conviene, no vuelvo, ya está, simplemente. Entonces, en teoría, por eso te digo, hay mucho que hablar en teoría, pero en la práctica hay muy poco. Y es que si nosotros no tenemos una vivencia de Jesucristo en nuestra vida, si no tenemos un encuentro con Él, si no somos testigos, porque lo hemos visto actuando en nuestra familia, en mí mismo, en nuestro quehacer diario, entonces es un Dios que no nos sirve para nada. Podemos recibir muchas comuniones y mucha palabra y todo, pero eso como que nos resbala, tenemos ya una coraza. Entonces yo siento eso, hace falta que la gente
nos demos cuenta de verdad de lo que nos estamos jugando y de lo importante que es todo. Entonces, yo por eso pienso eso. No sé, hay mucho detallito ahí, pero sí, mucho bla, 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 pero en la realidad no se ve. Y lo digo también empezando por mí también, en gran parte, digamos. Decir no cuesta nada, como decía un catequista, hay que anunciar el reino de Dios. Y si después de anunciarlo tienes que decir alguna palabra, pues la dices. Porque primero que nada deben de haber unos hechos que sean los que nos respalden. Micrófono, Pérez. Se dice mucho en la actualidad que Jesús o Dios mismo es un Dios que lo hemos matado. Ellos dicen Jesús, Dios ha muerto. Y para muchos eso es así, ¿verdad? Porque lo hemos quitado, se ha quitado de los diferentes ambientes. Se ha discutido mucho incluso en el sistema educativo, cómo quitarlo de las guías de estudio. Cómo lo quitamos en los diferentes momentos importantes de nuestra vida, en la misma oración, al levantarnos, al darle gracias por los alimentos, al darle gracias. Es que en todo momento está Él. Es que Jesús vive en nosotros, pero se saca. Entonces, por eso se habla de un Dios muerto, de un Dios derrotado, porque la misma humanidad lo ha cambiado por otros valores, por otros dioses, por otros. Entonces, eso es un poco leer los signos de los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué hacer nosotros? A nosotros nos corresponde, los que somos los que más estamos en este proceso de formación, anunciarlo, llevar el evangelio a los diferentes ambientes en los que nosotros estamos, en los que nos movemos. Pero si no lo hacemos, entonces estamos contribuyendo también a matar, a derrotar a ese Dios que siempre está ahí con nosotros y que nos dice y que no nos deja, que en ningún momento nos deja, siempre está ahí. Y lo recordamos en los momentos más difíciles, porque ahí es donde sabemos y donde recurrimos a Él en esos momentos más difíciles. Pero sobre todo donde hay, cuando se está en tiempos de abundancia, ahí es donde se olvida la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces es eso. Razonemos un poco en ese Jesús, en ese Dios que hemos quitado, que hemos sacado, pero que Él está ahí con nosotros, que Él no nos abandona y que cuando lo buscamos está ahí con nosotros siempre. Y es nuestra función en todos los ambientes donde estemos, en mi metro cuadrado. Y yo le añadiría a eso el Dios del pasado. Porque mucho se habla y yo compartía un día esto, un video por ahí, de la modernidad y cómo la modernidad no permite precisamente lo que decía Tere, que Dios me instruya, que Jesús me guíe, que Jesús me transforme, porque no hay tiempo, porque eso es retrógrado, porque eso es de épocas antiguas y eso no se aplica en la época moderna que vivimos. Entonces, un concepto que yo he meditado estos días es precisamente el Dios del Antiguo, donde aquello que está escrito en la Sagrada Escritura se aplicaba única y exclusivamente en épocas pasadas y hoy por hoy, por la época y la era en que vivimos, moderna, no aplica en todos los ámbitos. Entonces, un término que he venido meditando precisamente es un Dios antiguo, Jesús antiguo. Omar, si está ahí, no hay problema. Estamos hablando quién es Jesús en nuestra sociedad hoy, en nuestro mundo hoy. Hemos leído varias citas bíblicas para establecer qué decía la gente sobre Jesús en tiempo de Jesús,
Y ahora estamos hablando qué dice la gente hoy. Cuando Terry mencionó la muerte, también me reaccioné porque es lo que yo quería decir, es que yo pienso la gente todavía enfocamos en la muerte de Jesús. Por eso ese miércoles de ceniza, ¿verdad? Y esa Semana Santa es como, pero es que ese Dios allá que tiene sus reglas, tenemos conciencia, pero somos niños cajueteados y estamos aquí jugando y un día nos va a atrapar o no. Eso es como una irresponsabilidad. Y yo veo en esa misma actitud, Franklin Terry, es en el mismo actitud de, no es que eliminando Dios, estamos eliminando el Dios del pasado, un Dios omnipotente, presente. No hemos cogido o no están diciendo, ¿quién es Jesús? Mi amigo que me acompaña, que quiero estar con él. Esas frases no escucho, ¿verdad? Y hasta nuestra misma iglesia tenemos padre allá arriba y todo es arriba y no hay un Jesús a la par, en mi opinión, ¿verdad? Hoy en día. No sé si Omar quería agregar lo que él piensa que está, o Ethel, no sé quién está ahí. Y si no está, no hay problema. Bueno, seguimos, está bien todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Nada Ahora, más, no, Marco, nada más ¿sabe por qué le saqué a coalición ese término que les compartía? Porque nosotros tenemos aquí una hija de una ex compañera, amiga, y esta muchacha traía un proceso de fe bastante bueno, muy bueno, diría yo. Eh, Salió embarazada, tiene una niña pequeña y todo lo demás. Y hoy por hoy ya con el niño de 6 meses, 7 meses por ahí, no lo quiere bautizar. Entonces, o sea, ¿verdad? ¿Cómo se elimina ese concepto? ¿Cómo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo la juventud, ¿verdad? Se deja envolver por ideologías, por pensamientos, no sé de dónde vendrán. Pero yo tengo mi respuesta a eso porque antes era un miedo de no bautizar un bebé, ¿verdad? Hasta había aguas, ¿cómo se llamaba esas aguas que tenía la gente? Ay, es que estamos hablando de eso el otro día en Guanacaste, donde no llegaba el padre, estaba de distancias largas. La gente tenía agua de... El agua del socorro, ¿no? Esa palabra, agua de socorro. Entonces, era un miedo, eso es generado por fe, obvio, porque la gente quería bautizar a su bebé y después viene el padre un día, la cura y lo bautiza. Pero también mucho de eso es generado por miedo, que si no bautiza a su bebé va al infierno o peor ir a este limbo. Entonces yo digo, es lo que yo veo hoy, es que no hemos hecho el brinco de un Dios de miedo a un Dios de amor, que cuesta, ¿verdad? Porque la motivación de bautizar debe ser de incluirme en el amor de Dios, que soy un hijo de Dios, quiero ser hijo adoptado de Dios, etc. Pero, de acuerdo, ¿verdad? Ya, estamos en este espacio entre medios todavía, y yo pienso eso no es un problema, porque vamos a ver, examinando un poco una cita bíblica ahora, que como Tere dice, es igual, estamos en el mismo tiempo que aquel tiempo y hoy, no hay un problema, ¿verdad? Sí hay problema, pero no hay problema, aquí vamos. Entonces vamos ahora hoy leer la cita de hoy, es Marcos 8, 27 y a 30. Vamos a leerlo, después vamos a meditarlo, después comentamos. Vamos con, ahí está Karen, yo pienso, ¿verdad?
Voy a poner mute. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y usted, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Yo no sé si lo escribí bien, es que yo lo copié directo del internet. Y ustedes, no debe decir aquí quién dicen ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, claro. Es Sí, que es, creo que el texto dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí, es que Jesucristo primero le pregunta a los discípulos qué dice la gente de él, qué dice la gente con los que ellos interactúan. Y al final, después de que ellos dan su versión, ¿y ustedes qué dicen de mí? Ahí es cuando aparece el primado de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. Entonces, sí, le falta una partecilla ahí, pero bueno, ahí, no sé. no, está bien. Sabe que eso, de verdad, eso era del Vaticano. Yo fui al Vaticano, Sí. ellos usan la Biblia. Bueno, ok, voy a corregirlo mientras contemplamos un No segundo, pasa ¿verdad? nada, no pasa nada. Pero es que están los signos de preguntas. Ya había quién dicen que soy yo. Ahora únicamente dice, y ustedes, ya está ese implícito. Ok, Vea, ok. ya con la pregunta, con el signo de pregunta ya se había hecho. Yo pienso que está Sí. bien. Ok, Queda muy claro. ¿Y ustedes? ok, Lo que pasa ok. es que ahí no aparece, tú eres el Mesías. ¿Quién dice eso? Tú eres el Mesías. Y Sí, ustedes, ellos le contestan, tú eres el Voy a Mesías. ver rápido. no, alguien le Marcos. contestó en este singular primero. Sí, pero no hay Tú problema. eres el Espera. Marcos. Aquí pareciera que hace falta como un guión de diálogo Exacto. antes del tú. Correcto, correcto. No hay problema. Pero sí, No. vamos con No. Pero no. Marcos 8:27. ¿Quién dicen los hombres que soy? Unos dicen Juan. Y les pregunté, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro lo contestó, dice. A ver, exacto. Lo contestó. Pero le contestó. Ah, Ese es el de hoy. Entonces, Bueno, es que vamos a usar tanta Biblia. Le contesta. Aquí dice Pedro le contesta. Entonces mejor le contesta. Ok, ya. Es importante eso. Y en serio, eso era del Vaticano, su error. Casi quería escribir una nota, ¿verdad? A ellos. Pero yo no sé qué a quién. Tranquilo. Nosotros entendemos de todas maneras. Bueno, yo pienso que no tenemos que estar contemplando tanto. ¿Qué piensan? Contesta, ¿qué es el problema con contesta? Aquí va este jodido, Willa. Spanish. Bueno, no importa. Sigue. Eso va a hacerme loco ahora. así deja. No, pero es que el diccionario va de inglés a español, después a inglés, español, y ya estoy cansado de eso ahora. Dígame. hace poco tenía en mente ese texto bíblico específicamente para trabajar en una reunión con los compañeros de grupo, porque me pareció interesante una reflexión que hacía un cura párroco con respecto a la última frase, donde dice, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él.
Y uno se pregunta por qué Cristo les prohibió a los discípulos que muchas teorías con respecto a esto y algunos dicen pues para no entorpecer el plan de Dios, para que no revelaran que él era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Pero este cura decía, fue específicamente para que ellos no dieran una falsa imagen al pueblo de Israel de él. Tenía que poco a poco irse revelando el plan de Dios mediante las obras que Cristo iba haciendo y que la gente se fuera formando el criterio correcto, no por lo que los discípulos podrían decir de él. Por eso les prohibió terminantemente que no dijeran nada de él, porque también a veces en el diario vivir uno puede tener una idea de una persona y puede querer emitir un criterio que no vaya acorde con la persona tal vez quiera, ¿sí? O como es ella en realidad. Entonces sí me gustó esa reflexión con respecto a eso, donde Cristo les prohíbe que no digan nada acerca de él para no crear una falsa imagen al pueblo de Israel de quién era Cristo en realidad. Había que dejar que las obras actuaran y que las obras hablaran. Lo que a mí me gusta, aparte de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Es importante que la gente se siente bien o no bien, pero que está bien no estar seguro. Y a veces yo puedo entenderlo bien como iglesia, especialmente con los jóvenes. Llegamos con la respuesta, ¿verdad? Tengo la respuesta. Ve aquí dice, soy de la iglesia. Y estamos hablando de los mismos apóstoles viviendo con este hombre todos los días, en la instrucción directa, en medio del camino. Y no es tanto, bueno, aquí parece que Pedro sabe, ¿verdad? O que los apóstoles ya saben, pero al final esos bandidos van a demostrar sus colores verdaderos más adelante. Y yo pienso, eso es para mí, compartir duda, hacer un espacio seguro donde alguien puede compartir sus dudas, de no estar seguro. Yo pienso, Jesús no está diciendo que dijeron que soy Juan Bautista, qué estupideces. Juan Bautista ya murió, no sabe ciencia, ¿verdad? Imagínense, Jesús no para eso en las caras. Él va suave, como dice. Vamos a ver ahorita qué piensa el autor de ese capítulo, un poco de Jesús diciendo que no habla más de eso. Pero yo pienso que es importante, como nosotros, agentes de la iglesia, permitimos o hasta animar gente o que está bien tener dudas. Es un camino, es un proceso. Y mientras estamos hablando, mejor meterlo ahora porque no hay tantos minutos. Si van a la sección que es para el animador, la explicación de esa sección, Mateo 8:27 casi divide su evangelio en dos partes. Bueno, sí está dividiendo lo de antes eso y después. Y lo de antes es Jesús, no perfectamente así, pero antes Jesús está haciendo buenas obras, está expulsando demonios, está sanando a la gente. Y la gente sí está emocionada de eso. Está bien, qué bueno Jesús, ¿quién dice que es Juan Bautista, Elías, una profeta? Eso sí es buena noticia, no es malo. Pero Marcos está marcando en ese momento esa división, porque esa segunda parte que viene después de ese versículo ya está la mira hacia Jerusalén. Que ni los apóstoles comprenden eso todavía, ¿verdad? Porque ahora no solo es, yay, vamos a curar, vamos a inspirar, vamos a hacer gente sentir bien. No, hay otra parte.
que ustedes no van a querer, no, ni queremos, ¿verdad? No quería robar, sabe que disculpa, voy a seguir porque por tiempo, ¿verdad? Pero eso es muy importante que en ese tipo de actividad vamos conversando. En las reacciones que Jesús tiene a las personas, ¿verdad? En esta primer parte que hemos leído, hay las reacciones, ¿verdad? Hay las tres cosas que hace Jesús ahora. ¿Qué es la reacción de Jesús a los diversos personajes, ¿verdad? Sobre él. No todos tienen la visión total acertada. Nosotros tampoco, ¿verdad? Marcos está invitando a conocer a Jesús con una actitud de búsqueda. Que no tengo la respuesta, ya no, estoy buscando la respuesta, siempre. Yo pienso importante eso para nosotros, no solo aceptar gente que están dudando, pero también que nosotros no tomamos la actitud que sí tenemos, que no. Marcos 1:1, que eso implica que solo puede comprender que es Jesús después del largo de todo el evangelio. Ahorita Pedro afirma en nombre de los discípulos, pero puede ser entendido mal. Hay que seguirle hasta la cruz. Y en la que es el Mesías, hijo de Dios, el que reconoce que él es hijo de Dios, ni es uno de los apóstoles, ni es uno de los judíos, es un centurión. Y él reconoce al final, ya muerto en la cruz. Obviamente hay que tener la resurrección. Franklin mencionando Jesús manda callar a la gente. En Marcos es con frecuencia, ¿verdad? No solo los apóstoles. Tanto los demonios como los curados, los discípulos dicen esas positivas sobre él. ¿No será tal vez porque aún no han descubierto la verdadera identidad? En verdad que Jesús es el Santo de Dios y el Mesías, pero no en el sentido triunfalista que ellos dan a ese título. Los discípulos no aceptan. Ellos preferían un Mesías triunfante y milagrero. Jesús se lo recrimina y les pide que le sigan. Después Jesús, hablando de sí mismo, hay bastantes versículos sobre él. Y ahora estamos en la segunda parte de Marcos, ¿verdad? Donde él está enseñándole más sobre llevar su cruz, que a pesar de todo, cuando llega el momento decisivo, todos ellos, incluso Pedro, le abandonan. Hasta el final de esa segunda parte hay dos momentos en que se revela la verdadera identidad de Jesús, su mismo, ¿verdad? Ahora está Jesús revelándose. Y en ambos casos, esta identidad de Jesús aparece relacionada con su muerte. Eso es Marcos 14:6-1, Marcos 15:39. ¿Qué era? Ahora yo voy a recordar porque no tengo buena memoria. Eso es. Esos, ya está. Es cuando el sumo sacerdote está preguntando a él. Jesús dice las palabras. Qué bandido al sumo sacerdote Caifás, ¿verdad? No dice Caifás en este relato, pero dice, ¿eres el Mesías, hijo de Dios bendito? Jesús responde, así soy yo. Ustedes verán el Hijo del Hombre sentarse al derecho, todo eso venir entre las nubes del cielo. Pero todo eso es relacionado con la crucifixión. No es Jesús triunfalista. Está bien. Voy a apagar eso. Eso es, hay más, ¿verdad? Pero me llama la atención otra vez que la identidad de Jesús viene entre los dos puntos, ¿verdad? Este gran hombre, milagros, enseñando, ayudando a gente y ese cruz, ¿verdad? Y la resurrección. Y eso era lo que iba a presentar hoy con Marcos, lo que es mi presentación, no soy yo.
Ese es este material, excelente material. Comentarios para terminar. Vea, tengo un minuto más. Marcos, yo desde que hice la lectura me llamaba muchísimo la atención y ahí usted lo puso ya casi de último, cómo los demonios con certeza sí afirmaban que Jesús era el Hijo de Dios. En cambio los otros, los sacerdotes, los escribas, los demás, se cuestionaban o le preguntaban que quién era. Entonces, eso es lo que más me llama la atención de todo esto, de que cómo los demonios sí lo reconocían. Y ya, ¿y cuántas personas no lo reconocen, verdad? Como lo que él es. Es que hay una cosilla ahí tal vez, Karencita y compañeros, que también recuerden que los demonios son más inteligentes que nosotros. Ellos son espíritus y claro, ellos tenían, por eso el demonio no puede engañar a nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo que nos ayude, el demonio no nos hace trizas. ¿Por qué? Porque él sabe cómo atacarnos, por dónde, porque él nos conoce también y porque si no tenemos la gracia de Dios que nos ayude, nosotros el demonio no podemos presentarle batalla. Entonces, inclusive se atrevió con el mismo Jesucristo a tentarlo, imagínense ahora con nosotros. Lo importante es que de todo esto también, como usted lo dice también, los demonios creen en Dios, pero siguen siendo demonios. Entonces, hay que ver, no solamente hay que creer en Dios, sino ver qué hacemos para poder ser hijos de Dios, cómo lo hacemos y pedirle a Él que nos ayude para poder llegar a ser hijos de Dios, que es lo que el Señor quiere de Pero nosotros, sean santos. eso me llama la atención hoy en día, porque no es que los demonios ya no existen. Tomamos algo que es fácil ver como alcoholismo, ¿verdad? Hoy en día hay bastante gente liberado del vicio de alcohol y dicen, es solo por Dios, ¿verdad? Hay un voz en el mundo, no solo en Costa Rica, en todo lado del mundo hay un voz que solo con Dios me estoy liberado de alcohol. Pero ¿qué importa lo que dicen los demonios? Porque al final la gente no quiere escuchar el demonio. Eso lo digo, en ese tiempo los demonios que le hicieron echar la culpa a Jesús de ser el jefe de los demonios en vez de verlo positivo, ¿verdad? Hoy en día es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres pasan o gente por ese cáncer sobrevivientes o mínimo encuentra Dios fe fuerte? Eso debe ser suficiente para testimonio para todo el mundo y nadie quiere escuchar esas voces, ¿verdad? Es como esas voces no son suficientes, ¿verdad? Usted escucha la voz, ok. ¿Ahora qué? Bueno, tengo que seguir con esta segunda parte del Evangelio. Ahora el camino de Jerusalén. No, prefiero estar a un solo antes, ¿verdad? O hay gente que también solo prefieren este camino a Jerusalén y olvida la parte de Jesús amigo, ¿verdad? No sé. Excelente, Karen. Otro comentario, porque ya Franklin está con ganas para eso. Yo en general me gusta eso. Yo tengo ganas de implementar aquí un grupo aquí en Nosara. No sé cómo. O iba a decir, esperar que el padre me da permiso. No, eso no va a pasar tampoco. Está bien todos, porque ya así termino muy rápido, pero yo pienso que eso es más de 1 hora, pero debe ser así lento, especialmente con gente que no conoce tanto, pero igual nosotros conocemos y hay algo enriquecedor, esa palabra, es enriquecedor, ay, no. Enriquecedor, enriquecedor, Enriquecedor. Enriquecedor. Yo quería irme un poquito para atrás, si me lo permiten. Era un poquito sobre lo que comentaba Franklin, sobre esta muchacha que no quiere bautizar a su hijo. Bueno, ya sabemos que hay gente que está un poquito confundida. Y aquí en la misma cita, una cita que se leyó ahora, aquí está una respuesta muy importante para bautizar a un niño, y ustedes lo leyeron ahora. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por
Juan en el Jordán. Ahí estuvimos nosotros. Dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. Primer punto, los cielos se rasgaron, se abrieron para él. Bueno, se abren para todo bautizado. Y dice, y baja el Espíritu en forma de paloma, segunda parte. Y después, ¿qué pasó? Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. O sea, ahí en ese bautismo hay tres cosas importantes. Y no dice que sea para adultos, ¿no? Dice que para eso un bautizado. Entonces el niño dice que se rasgan los cielos, se abren para ese niño. Recibe el Espíritu Santo y Dios dice, este es mi hijo. En la persona de Cristo, Él lo dice para ese niño. Entonces hay tres partes, en esos dos versículos hay tres partes importantísimas. Que nosotros, por eso nosotros promovemos y creemos que el bautismo para niños es válido. No como dicen algunos que tienen que ser después de 30 años y toda esa cosa, y que cuando conozcan sus pecados y todas esas cosas, que todo eso es una cosa que viene de otro lado. ¿Verdad? Es el breve comentario que está en el capítulo 1 de Marcos, que ustedes lo leyeron ahora. Ahora que yo tengo que hacer un comentario porque me motiva. Imagínense lo que yo estaba leyendo en mi libro, Jesús histórico, aproximación histórica, eso. Gente buscando histórico Jesús, dice que ese es un evento casi seguro, el bautismo de Jesús, porque aparece en los 4 evangelios y es un evento donde tratan de expresar algo glorioso, donde cómo vamos a explicarlo en palabras, ¿verdad? Porque viene una paloma, hay un voz, sale de las nubes, pero algo grande pasó este momento. Qué bonito, ¿eh? Podemos confiar que es un evento grande en la vida de Cristo, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, ¿descansamos o andamos corrido? ¿Qué dice Franklin? Usted manda en eso. No, vamos de una vez para descansar más ratito. Gracias. Es corto, digamos así, pero no por eso no vamos a compartir la enseñanza, ¿verdad? Lo que sí les voy a pedir es que tienen la Biblia a mano, sí. No les voy a hacer la presentación ahí como le dijo Marquito y todo ahí, nada más, vamos. Como en un tiempito, busquen la Biblia. Para que busquemos en la Biblia Marcos 1, 14, 20, por favor. El tema o el apartado que me corresponde a mí el día de hoy es el número 3 y es en relación al seguimiento del Señor. Dice, venid detrás, ¿verdad? Detrás de mí. Y nos proponen para el desarrollo de este pequeño apartado, pues, esa lectura bíblica. La lectura bíblica de Marcos 1, 14, 20. Tal vez Tere, lo tienes ahí a mano. Por favor. Yo lo tengo, si quieren. Ah, bueno, Tere, está bien. No te escuchamos, Tere. Tengo el micrófono cerrado. Después que Jesús inicia su predicación, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Ajá. Vocación de los 4 primeros discípulos. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo,
y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. ¿Hasta dónde es? Hasta el 20. Hasta el 20. Hasta ahí sería. No, 10, sí, hasta ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Palabra del Señor. Palabra de... Yo sé que ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones este texto, pero quisiera que lo volviéramos a repasar un momentito ahí en el silencio de nuestro corazón para con ese texto responder 3 preguntas que nos proponen aquí en este temita de hoy. ¿Qué hace Jesús en ese episodio? ¿Cómo reaccionan Simón y Pedro y los demás? Simón y los demás. ¿Y qué cambió en la vida después de que el llamado de Jesús? Pero repasémoslo un momentito y después compartimos en base a esas 3 preguntitas. Qué bonito verlos así tan aplicados, así leyendo y todas las cosas. Estamos listos ya. Vamos a tratar de desarrollarlo poco a poco, ¿verdad? Les digo, desde que el texto lo hemos escuchado en muchas ocasiones y hay algo que va a sobresalir siempre con respecto a cualquier texto bíblico, ¿verdad? Pero específicamente detengámonos un momento en esa primera pregunta. ¿Qué hacía o qué hacía Jesús específicamente ese día? Y así Jesús, Jesús fue donde la acción, ¿verdad? Donde hay la gente.
Él no esperaba en la sinagoga diciendo, espera que viene gente hoy al culto. Él estaba allá. Ya la buena nueva. Dice, caminaba a orillas del lago. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Iba caminando por un lugar donde él sabía que iba a encontrar personas, y lo que me pareció interesante y se lo quería compartir es que Marcos desarrolla el inicio de la actividad de Cristo en Galilea, un pueblo alejado del centro de la religiosidad de ese tiempo, ¿verdad? Que era Jerusalén, en donde no estaban ni estudiosos, ni letrados, ni ninguna de estas personas importantes. Entonces me pareció muy interesante algo que decía el folletito este, y también lo que decía el pie de la página de la Biblia que tengo yo, que decía precisamente que políticamente se inicia ahí, como decir, en un pueblito pequeño, allá relegado, allá un pueblo donde no había nada interesante, nada bueno, podamos decirlo, ¿verdad? En otras terminologías. Entonces, ya que Marcos inicia, la vida de Cristo inicia precisamente como decía Marcos, allá en Jerusalén, sino que inicia en Galilea, un pueblito ahí pequeño, que también creo que algún texto bíblico dice, ¿y qué puede salir bueno de Galilea? Y tú, Nazaret, creo que dice que eres la más pequeña de todas las naciones. Textos que escuchamos en Adviento. Pero muy bien, entonces, Cristo camina a orillas del lago de Galilea. Ahora, en ese caminar de Cristo, se encuentra con Simón y Andrés, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan estas personas ante ese encuentro con Cristo? Yo creo que ellos reaccionan de una manera radical, o sea, sí, abandonando su trabajo anterior, abandonando a su padre, abandonando o rompiendo con unos lazos de afecto que tenían con su padre, con su familia, y hacen lo que el Señor les llama, es decir, les llama a seguirlo. Y pues, como dicen ustedes, a seguirlo, y ahí van a ir experimentando cosas importantes. Y van también conociendo de qué va el asunto poco a poco, van dándose cuenta de lo que es el sufrimiento de la cruz, de los dolores que trae, las penurias que pasa a Jesucristo, ellos le van conociendo, o sea, y Jesucristo pues en eso está haciendo una búsqueda también de líder, está buscando porque él sabe que él no se va a quedar, él sabe que su misión es pasajera, entonces también hay que fundar, digámoslo así, la iglesia, entonces está buscando personas que quieran una tierra fértil donde se pueda pues cosechar, donde se pueda trabajar. Y entonces yo creo que ellos responden al llamado de él y lo van siguiendo, no sé, es decir, ahí, y otra cosa que decía Frank, pues caminar, que ya tenemos que hacer nosotros, caminar, tenemos que caminar, no podemos estar sentados, como que el ciego se dedicó, que estaba sentado porque estaba ciego, pero una vez que ya se le quita la ceguera, el ciego se dedicó, que dice, Jesús, ten piedad de mí, pues ya comienza a caminar, porque ya puede ver por dónde va. Entonces tenemos que ver una serie de cosas ahí, en ver nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestro pecado, y poder también seguir a Cristo que nos invita a caminar. Y como dice un canto por ahí, a caminar lejos, ¿verdad? Bueno, es mi pobre Es que aportación. tampoco, no había WhatsApp en ese tiempo, qué lástima. No Jesús se podía oían, pero estar. no sabían cómo usarlo. A mí me ¿Sabe pareció, qué, Franklin, lo que me molesta? ¿Qué hizo Jesús para traerlo? No dice, ¿verdad? Y yo pienso los párrafos de todo lado, ¿qué hace para motivar a la gente? Y lo que a estaba eso, pensando en a ese eso era momento, a eso era lo que me iba a referir, porque no dice que Cristo, bueno, después sí le dice, te sí, sí, haré pescador de hombre y todo, sí, sí. pero la reflexión que trae aquí el documento me pareció genial, vos mismo lo decís, el documento está muy bien elaborado, muy bonito, y ¿Qué dice dice? que Porque no en un ¿qué primer momento hubo un intercambio de miradas. Cuando Cristo
ve a Pedro y Pedro lo ve a él. Y en esa mirada tiene que haber habido una conexión, porque yo, o sea, yo no soy de suponer, ni mucho menos de crear conjeturas que no son. Pues podríamos decir, tal vez hasta Pedro estuvo allá en el momento del bautismo, cuando Cristo se bautizó y todo, tal vez. Pero no, ya me llamó poderosamente la atención precisamente en esa mirada primera que hay y de cómo Cristo también se hace o quiere a compañía para su ministerio. Ya que ya decíamos ahorita hace poco, escogen un pueblo allá pequeño, en una comunidad pobre, y mucho hemos reflexionado con respecto a eso, ¿verdad? Que buscan no santos, sino que buscan personas dispuestas, pero sí me transporté a ese momento cuando estaba leyendo el documento, a ese precisamente ese momento, esa mirada de Cristo con Pedro en una primera instancia. Yo Y de quiero, cómo, ajá, diga, Tere. no, yo quiero referirme precisamente a ese liderazgo de Jesús, que es el al que estamos invitados nosotros a seguirlo. Ese liderazgo de llegar a la periferia, de no quedarse ahí, sino que ir más allá, donde más lo necesitan, donde más el pueblito que no tenía, que era, por así decirlo, despreciado, a Galilea, y cómo donde él lleva la buena nueva, donde va a anunciar el reino del Señor, y sobre todo ese liderazgo que estamos nosotros llamados a seguirlo, donde él no va solo, donde él invita, donde no, está formando ya, somos iglesia, ¿verdad? Un líder no va solo, va acompañado, y ese acompañamiento, entonces, que son Simón y Andrés, que lo siguen por la autoridad misma de Jesús. Ahí no hubo réplica, ahí no hubo excusas, sino que inmediatamente dejan sus redes, dejan su confort, dejan todo lo que tienen y siguen a Jesús, ¿verdad? A formar iglesia, a anunciar ese reino que ya ha llegado. Entonces, me gusta eso de esos líderes que somos llamados a ser nosotros líderes como Jesús, ¿verdad? Y entonces acá nos está diciendo, vamos a la periferia, vamos juntos, somos iglesia, y vamos, y él va a formar a esos líderes, ¿verdad? Entonces, eso me gusta, y eso era lo que yo lo que quería destacar acá, ¿verdad? Porque yo no he leído en realidad el texto todavía, pero sí me gusta mucho cómo lo están enfocando ustedes. Terry, pero sí. El pero es que yo estoy dispuesto a convertirme yo más. Eso me cuesta, ese es un punto, tal vez mi punto final antes de ser diácono, ¿verdad? Es que estoy realmente listo para hacer lo que Dios quiere, porque yo quiero. ¿Cuál es el truco que hizo Jesús? ¿Qué es a quién puedo calcular que me ayude con esta liturgia? ¿Verdad? Yo estoy calculando, es como tratando de manipular. Yo estaba pensando en ese momento, Santa Teresita de Calcuta, ¿por qué la gente va a correr a ser miembros de su congregación? Va a ser trabajando en la calle de Calcuta, ¿verdad? Eso no llama la atención, pero primero es de Madre Teresa. Y lo que yo digo, mi punto más débil de mí es el último toque de ser santo, es entregarse completamente a Dios. Yo quiero siempre tener mi pie en el mundo y mi otro pie en el cielo, ¿verdad? Como no. Y yo pienso Jesús por ser Cristo, pero también podemos imitarlo. Yo, con ese blog todavía, ¿verdad? La presencia, como la mirada, dice Franklin. Puede ser que él llegó y ya tenía un poquito fama de ser un hombre santo, ¿verdad? Pero no fama de ser santo falso, de ser alguien de verdad, que amaba, que con solo una vista, comprende, estoy dispuesto a realmente convertirme o ser convertido en instrumento de Dios.
Solo así, ¿verdad? Y ese sí es un paso muy grande. Porque, y después ya, al margen, sí. Eso, lo bueno para nosotros realmente es que como estamos hablando en el anterior, estamos en un mundo ahora donde sí está listo. Estamos en el margen, porque estamos en un país marginalizado, estamos en una cultura marginalizada y todo está perdido por internet y toda la locura, ¿verdad? Estamos en el lugar perfecto, pero lo que es convertirse, ser convertido, pedir la conversión a ser como Cristo, eso es duro. Y precisamente por eso la tercera pregunta que les proponía yo, que nos propone el documento, dice precisamente qué fue lo que cambió en la vida de los discípulos. Y ya conocemos, ¿verdad?, la narración. Dejaron todo, dejaron familia, dejaron y los siguieron. Y precisamente evoca en nosotros sentimientos precisamente de ese paso que hay que dar. Un paso convencido, un paso animado, pero también un paso consciente. Bien lo decía Marco, reconociendo mis debilidades, pero también reconociendo pues que sí es por mucho lo mejor servirle al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué significa para nosotros ser discípulos, sabiendo de que hasta el mismo Cristo, ya les digo, empezó a buscar gente para que le ayudaran en su ministerio? Y eso no implicaba de que ellos estuvieran siempre en las enaguas de Cristo, porque en algún momento les dijo, los envió, y al final del ministerio, al final de todo, vayan y prediquen por todo el mundo, bauticen, pero también durante la vida pública de Cristo, también ellos en algún momento tuvieron y salieron de misión, porque recuerdo un pasaje en el que ellos regresaron contentos porque los espíritus se les sometían y porque hacían esto y todo lo otro. Entonces, ellos también en algún momento no estaban tan cerca de Jesús. Pero ¿qué implica para nosotros decir que somos discípulos de Cristo? Implica primero responder a su llamado. O sea, Dios llama y llama todos los días de diferente manera, en diferentes ámbitos. Él llama. Hay que tener nada más la claridad de mente y de vista para poderlo reconocer. Ahora, sintiéndome llamado, debo decir a Marco, vincularme incondicionalmente a su persona, hacerme compañero en su camino, identificarme con su estilo de vida, compartir el mismo destino en plena fidelidad y disponibilidad a las exigencias que implica el seguimiento de Cristo, colaborar en su misión, buscando a los perdidos y dispersos a que se acerquen precisamente a ese reino de Dios. Decía, el reino de Dios ya está cerca, conviértanse. Ahora, conversión, un proceso de todos los días, un proceso de a cada momento, un proceso doloroso, porque, o sea, el texto bíblico nos lo presenta fácil. Dejaron todo. Todo. No dice ahí que renegaron, ni mucho menos como aquel discípulo, ¿verdad? Que se quiso acercar a Cristo y cuando Cristo le cuestiona si cumplía las leyes y le dijo, todo eso lo he cumplido, solo algo te falta. No hubo ningún cuestionamiento, lo decía Tere también. Conversión. Yo un día compartía con una persona el cuidado que debemos de tener los que, bien lo decía Tere, los que estamos en este camino de dirigirnos a la hora de hablar, de actuar y de todo lo demás, porque también a nosotros nos tiene que interesar lo que puedan pensar las otras personas sobre lo que nosotros estamos queriendo transmitir. Y el ser discípulo de Cristo pues implica, como les decía, desvincularse. Ellos dejaron todo o sus redes en Marcos. Dejaron todo. Todo, porque también habla ahí que Estaban, dejó el recuerden papá. que estaban los hijos de Ajá. Zebedeo, con Zebedeo estaba ahí Santiago. Parte de lo que decía Zacarías, de dejar la familia también, esa parte que es una parte dura para muchos. No, pero digo, actualmente en Marcos dice dejaron las redes.
lo que estoy viendo en inglés. Voy a ver español de nuevo. Eso implica ese autoconocimiento de nosotros, ese examen de conciencia. Estoy en realidad dispuesta a dejar, no implica literalmente dejar mi familia, es dejar esos prejuicios, abandonarme de verdad a ser testimonio de vida, de fe, para seguir al Señor con mi testimonio, porque esa fe, de verdad, tengo la verdadera fe, que es cada vez, decimos, creciente, cada vez esa fe va creciendo conforme vamos tomando conciencia de ella y la vamos compartiendo. Estoy dispuesta también a compartir mi fe, mi testimonio de vida con los demás para poder lograr esa conversión, no solo en mí, sino también en los otros, ¿verdad? Entonces, de ahí hay que partir de ese autoconocimiento de nosotros mismos, como lo veíamos en el otro curso, ¿verdad? Ese dialogar con la conciencia y darnos cuenta de que en realidad hemos logrado esa conversión o estamos dispuestos a abandonar muchos prejuicios, muchas creencias para seguir la voz del Señor. Claro. Y precisamente pues el texto se nos propone para que, como ya hemos dialogado en otras ocasiones y como compartí al principio, no escoge letrados ni personas importantes para iniciar su ministerio, sino que escoge personas humildes con disposición. Y ciertamente implica interpelarnos todos los días, como lo decía Tere, porque así como podemos ser instrumentos de evangelización, podemos ser también instrumentos para alejar personas de la fe. Ahora, implica una respuesta total, intermedia o negativa, ¿no? Porque la fe y el llamado no se impone. Debe ser algo que nazca del corazón de un discípulo dispuesto a seguir. Y seguir es ir detrás de él. Hasta cierto punto, caminar por donde caminó. Caminando juntos. Caminando, exacto. Entonces, la vocación cristiana tiene que ser una llamada, pero antecedida por una respuesta de nosotros hacia el Señor, que llama en la cotidianidad. Bien lo decíamos, estaban pescando esta gente, él llama en el trabajo, llama a Marcos allá en el cerro, en la montaña donde está, a Tere la llama dando sus clases, bueno, cuando daba clases, yo creo que ya está pensionada, mi amiga. En la iglesia, en la casa, en el lugar, con la familia, en el barrio. Donde sea. Quiera que esté uno. Llama, y no debemos nosotros frenar el impulso del espíritu de dar una voz de aliento, de ánimo y de contener tal vez un regalo que Dios le quiera hacer a alguna persona a través de nosotros. El discípulo tiene que estar dispuesto a evangelizar a tiempo y allá es tiempo, ¿verdad? La llamada de Jesús, como decíamos, no es violenta. A mí en realidad me transporté a ese momento, a ese cruce de mirada. Y ciertamente, como dice Marcos, tal vez ya Cristo algo, pero me centraba en el inicio, es que es el inicio del Evangelio, es que es después de su bautismo, que viene ahí ya caminando por acá, empezando a buscar gente. Todavía no hay nada escrito con relación a los milagros que él iba a hacer después, ya cuando empieza su ministerio, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir más con relación a lo que el discípulo es? Dice que un discípulo no es el que abandona todo, el que abandona algo, sino aquel quien ha encontrado algo. Y parte de ese encontrarlo es compartirlo con los demás. Uy, está mi micrófono abierto, lo siento. Sí, señor.
Lo siento. Ahora quiere decir, estoy contemplando ese de dejar los redes para ser pescadores de hombres. Me parece, ¿verdad? Agarra lo que usted tiene como don, su don, ¿verdad? Su habilidad especial y ponerlo al servicio a Dios. Claro. Porque a veces, vea, esa conversación muy larga, pero imagínense, hay la interpretación de misionero, ¿verdad? Yo digo, yo no voy a llevar mi familia a hacer misión en otro país. Yo sé que hay gente que lo hace. Y yo pienso, bueno, para mí eso Dios no quiere, ¿verdad? Y si quiere, yo no voy a hacer. Ya, ese sería el fin de la relación. No, pero es que yo pienso es que es un poco, esa palabra misionero, es como está de nuevo hablando, o sea, hay que ser misionero en su propio lugar, ¿verdad? Eso es tomar lo que usted tiene como don y aplicarlo, entrégalo a Dios, ¿verdad? O tomar lo que usted gasta más tiempo en aquel cosa y ahora usa ese tiempo para entregar a Dios. Es que hay mucha literatura sobre esos misioneros, ¿verdad? Hay uno que estaba buscando ahora, se llama, ese hombre mucho gana para Dios, llevó su familia a África en los 50. Ese no es verdad, pero o antes, y en África es un desastre, el pobre, hasta el final él está muerto, solo una hija sobrevive, y al final él es no muy buen padre, no es muy bueno convencer a la gente, y la gente rechaza a esa familia, no es lo que Dios quiso, ¿verdad? No es mártir, no es, a veces me entiende, ¿verdad? Al final es como hemos hablado mucho sobre los santos, y como eran vírgenes y sacerdotes de antes, ¿verdad? Monjas y sacerdotes, lo que está bien, no soy contra ellos, pero requeremos ahora nueva enfoque, ¿verdad? El santo es vivir en familias, el santo tiene un taller de soldar, ¿verdad? Ese tipo de santo lo ocupamos hoy porque es de verdad lo que ocupamos, no solo el mártir también. ¿Qué significa eso, verdad? Martirizar sería de verdad viviendo con la oportunidad de hacerse rico y decidir, no, voy a vivirme tranquilo para estar con la gente y compartir mi dinero con la iglesia. Y eso es otra forma de martirizar hoy en día, ¿verdad? ¿Comprende lo que estoy diciendo? No. Yo pienso ese llamado de Pedro es más, él no dejó su esposa, lo dudo que dejó su familia, eso sería un mal padre, mal esposo. Yo sé que la señora no dejó de barrer su casa, ella tuvo los apóstoles Jesús en su casa más adelante. La suegra se levanta para cocinar, ¿verdad? No dejamos todo lo que es vivir, ¿verdad? El trabajo cotidiano pero lo entregamos con gusto a servicio a los demás. Eso sí, pienso. Y me parece interesante cómo lo que el Padre nos propone para meditar nosotros va sobre una línea. Digamos, conversábamos con Marcos ahorita, ¿quién es Jesús? Ahora, nosotros hemos tenido la dicha y la gracia de conocerlo. Ha hecho maravillas en nuestras vidas y si tuviéramos que hablar de eso, cálculo que no nos vamos de aquí, quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Y vamos despacio, ¿no? En realidad, en este proceso de desarrollo de esto que el Padre nos propone, porque igual en el texto que me tocaba a mí había un montón de citas bíblicas, pero me pareció interesante que nos quedáramos con ese extracto de lo que es realmente y poder reflexionar lo que implica la mirada de Cristo, la ternura de Cristo, el encuentro con Cristo, el llamado de Cristo
y la disposición que tenemos tú y yo para poderlo llevar a los demás, no buscando vanagloriarnos ni anteponiendo criterios que están tal vez muy lejos de lo que es el anuncio del evangelio, pero sí convencidos de que vamos detrás de él. O sea, que no nos equiparamos porque en realidad somos muy semejantes, dice la Sagrada Escritura, pero Cristo no pecó. Entonces, nuestra tarea como evangelizadores, como discípulos, debe ser siempre seguir sus pasos, escuchar su voz y ante todo llevar una voz de aliento, una voz que anime, una voz que cale en lo profundo del corazón y que ayude y nos ayude a nosotros en ese proceso de la conversión del día a día. El llamado es todos los días y es siempre. Ahora, ¿lo atiendo con alegría o lo atiendo como una imposición? Ya eso tocará responderlo a nosotros, ¿verdad? En silencio el corazón, pero si estamos acá es porque también Él nos ha visto. Quién sabe si se estará embarcando como embarcó con Pedro en algún momento de su vida, pero no por nada después le dio la responsabilidad de ser el que apacienta las ovejas, el que guiaba al pueblo de Dios después, que ya Cristo no estuvo. Entonces, más que adelantarnos a lo que pueda venir, es animarnos, ¿verdad? Que hemos sido llamados a una misión. En nuestro metro cuadrado, el dicho de los cursillistas. Pero no solo hay en el metro cuadrado, sino hay que salir, ¿verdad? Tenemos que ser una iglesia en salida, bien lo dice el Papa Francisco, con mucha insistencia, porque lo que hemos conocido nosotros tiene que conocerlo otras personas. Amén. Solo que ese metro cuadrado no se circunscribe a mi aquí, ahora. Es en donde yo esté, donde yo vaya. Es todo mi metro cuadrado donde esté, en los diferentes ambientes, pero no estático, ¿verdad? Entonces es en salida. Donde esté, ahí a mi alrededor, está mi metro cuadrado donde yo estoy evangelizando. Entonces, para concluir este día, vamos a terminar con una pequeña oración. El compadre empezó con una oración, entonces vamos a terminar con una pequeña oración. No sé si alguien quiera añadir algún comentario o algo más. Pero me siento mal un poco para los sacerdotes diocesanos porque ese de vivir solo. Pienso que está mal eso. Lo que estoy viendo en la conversación hoy, que Jesús llama a comunidad, llama dos en dos, nunca es solo. Yo no sé, es por los números que no hay suficiente sacerdote, pero al final, bueno, es un comentario, pero... Y no están solos los párrocos, pero sí son. Acompañar en la medida de en la posibilidad que uno pueda. A veces. Como ustedes dicen, yo trato también. Puede compartir con ellos un poco de cercanía. Bueno, hombre, Bueno, Padre, Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos por este nuevo día que nos regalas hasta este momento. Por todas y cada una de las bendiciones que derramos sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, especialmente aquellas que no podemos ver ni sentir, pero que tú das a manos llenas. Te damos gracias por la oportunidad nueva que nos diste de reunirnos en torno a ti, en torno a tu palabra, poder meditar en la Sagrada Escritura y poder descubrir cómo en tu infinito amor y misericordia, Señor, nos sigue llamando en cada momento, en cada lugar. Realiza en nosotros, Señor, en nuestras familias, tu plan maravilloso de salvación para poder nosotros abrirnos a la gracia transformadora de tu amor. Que podamos cada día, Señor, sentir más y más tu presencia en nosotros.
que podamos ser instrumentos de evangelización en tus sabias, benditas y venerables manos, y no piedras de tropiezo para nadie, Señor. Ayúdanos, y por la intercesión de María Santísima, de cada uno de nosotros, recibamos la gracia o el milagro que tú nos quieras conceder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Recuerda, esa clase es también la próxima 20 29. de agosto. Julio. Julio. Con Zacarías y Anita. Voy a poner la tarea la semana anterior, ahora no. Sí. Dígame, Douglas. Dígame. Entonces, chicos. compañeros, que pasen felices vacaciones. Y ahí Bueno, tal viaje vez a- vamos a estar juntos en julio para ir a Bagaces, me parece Sí. ahora. Sí, eso sí hay que planearlo. Ujú. Qué bueno ver a Omar también. Qué bueno, Omar. Hasta luego, compañeros. Ha sido de verdad un placer compartir con ustedes, que no lo tenía previsto, pero solo Dios sabe lo que tiene para uno. Y Buen día. Excellent. tuve la oportunidad de estar aquí compartiendo. Así es.